Mi nombre es Charlotte Hayes. Tengo 66 años y me jubilé hace casi 2 años. Recibo alrededor de $2.500 al mes en beneficios del seguro social. En un pueblo pequeño de Delaware, eso alcanza para vivir. Siempre y cuando vigile cada centavo, cubre perfectamente mis necesidades. Mi esposo falleció joven. Después de que mi hijo Jason se casó, he estado viviendo sola en esta vieja casa, manteniéndola cálida con recuerdos. A mi edad, ¿no se supone que la vida consiste en eso? Familia reunida, risas resonando por los pasillos. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Jason llamó para decir que quería que pasara las fiestas con ellos este año. En ese momento, mi corazón se iluminó como si alguien me hubiera entregado una taza humeante de chocolate caliente en el frío invierno, llenándome de un calor tan profundo que me llegó a los huesos. En cuanto colgamos, me puse en acción. Saqué una maleta vieja del fondo del armario, limpiándola una y otra vez hasta que quedó lo suficientemente reluciente como para reflejar vagamente mi rostro. El suéter nuevo que había reservado para las fiestas ya estaba doblado con cuidado, esperándome. Uno a uno, los fui metiendo junto con algunas otras cosas, los rollos de tocino ahumado que Jason adoraba de niño, la miel local favorita de Amanda y algunas conservas caseras, asegurándome meticulosamente de no olvidar nada. Mientras empacaba, mis dedos rozaron una vieja fotografía amarillenta. En la foto, Jason era apenas un adolescente, sonriendo a todo lo ancho con su brillante sonrisa y esos 2 dientecitos delanteros asomando. A su lado estaba yo, más joven, con abundante cabello oscuro, una sonrisa confiada y los ojos llenos de una esperanza feroz e imparable. Las décadas habían pasado en un parpadeo. Toda mi vida se la dediqué a esta familia, a Jason. Cuando él era pequeño, trabajaba turnos en la fábrica textil, turnos de noche, turnos rotativos, regresando a casa tan agotada que apenas podía mantenerme en pie, todo para asegurarle una vida mejor. Cuando la fábrica cerró, vendía cosas en mercadillos, aceptaba empleos esporádicos, lo que fuera necesario. Luché con uñas y dientes para que Jason pudiera ir a la universidad y tener un buen comienzo en la vida. Solo cuando estuvo establecido, casado y con estabilidad sentí que por fin podía respirar. La jubilación ha sido muy simple, como un vaso de agua. Solo cuando vi a Jason y a su familia, la vida sabía un poco más dulce. No sabía que aquel sorbo dulce ya venía envenenado. Cuando llegué al apartamento de Jason, las puertas del ascensor se abrieron y Amanda ya estaba allí esperándome. Se iluminó y se apresuró hacia mí. Charlotte, por fin llegaste. Hace un frío increíble afuera. Pasa, tomó mi maleta con manos alegres, correteando de un lado a otro. Siéntate, siéntate. Te traeré té caliente para que entres en calor. Jason asomó la cabeza desde el estudio, esbozando una sonrisa fatigada. Hola, mamá. Se le notaba exhausto, con ojeras bajo los ojos. A fin de año siempre es una locura. He estado trabajando sin parar, explicó. Asentí, con un atisbo de preocupación en el pecho. Solo tienes un cuerpo, cariño. No te lo desgastes. Amanda regresó pronto con una taza humeante de té, el aroma acogedor llenó la sala. El calor de los radiadores me envolvió. Se sentía muy lejos del frío de mi propia casita. Amanda metió mi maleta en la habitación de invitados y se apresuró a comenzar la cena. La comida que preparó fue rica e impresionante, carne asada fragante y jugosa, bacalao al vapor tierno y mantecado, varios acompañamientos frescos y brillantes. Su cocina realmente había mejorado. No pude evitar elogiarla, y ella se rió, con los ojos arrugándose de alegría. Me alegra que te guste. Deberías venir más seguido. Cocinaría para ti todos los días. Pero, a pesar de sus sonrisas fáciles, había algo en su actitud, demasiado pulido, demasiado ansioso. No dejaba de servirme comida, atendiéndome con un cuidado casi perfecto, como una chaqueta nueva que te queda rara en los hombros. Casi correcta, pero no del todo. Mientras tanto,
Jason comía con avidez, sin pensar, mirando su teléfono una y otra vez, como si algo tirara de él. La mesa se sentía animada en la superficie, pero por debajo era como una astilla de hueso atorada en mi garganta, imposible de tragar, imposible de escupir. A la mañana siguiente llegaron los padres de Amanda. En cuanto entraron, Patricia abrazó a Amanda en un gesto grandilocuente. Charlaban sin parar, su risa aguda llenando la sala como si nosotros hubiéramos desaparecido. Me quedé a un lado, invisible por un momento, casi podía sentirme difuminándome contra el papel tapiz. Robert fue más comedido. Me estrechó la mano y entabló algunas palabras corteses. Pero Patricia tenía el aire de quien está acostumbrada a sentarse tras un gran escritorio. Antes de jubilarse, trabajó en una oficina gubernamental de la ciudad y se notaba. Me lanzó una mirada veloz, sus ojos recorrieron mi abrigo de lana gastado, el mismo que he tenido años, grueso y resistente, cálido aunque algo pasado de moda, y su boca esbozó un tic que no era del todo sonrisa. A sus ojos debía parecerle desaliñada, fuera de lugar. El abrigo que siempre me hizo sentir preparada e incluso orgullosa, de repente se sentía delgado y cansado bajo su escrutinio. La cena transcurrió con una tensión sutil. Jason y Robert intercambiaban comentarios sobre las últimas noticias financieras, mientras Amanda y su madre conversaban animadamente sobre chismes del vecindario, ofertas de supermercado y qué niños habían pasado de grado recientemente. Yo me quedé en silencio, picoteando mi comida, sintiendo que no encajaba. La voz de Patricia, aguda y con porte, pronto dirigió la charla. Entre pensiones, Robert y yo ingresamos casi $15,000 al mes, dijo, alzando su taza con gracia ensayada. Nuestros gastos son mínimos, así que la vida ha sido bastante cómoda. El mes pasado compramos un pequeño condominio en Miami. Es perfecto para el invierno, clima cálido y aire limpio. Se volvió hacia Amanda con una sonrisa. Ustedes deberían empezar a planificar con anticipación. Los precios de la vivienda solo suben. Mejor compren algo más grande ahora, especialmente antes de que lleguen los bebés. Amanda asintió rápidamente. De hecho, estamos trabajando en ello, mamá. Entonces Patricia volvió su mirada hacia mí, con un tono empapado de falsa preocupación. ¿Y tú, Charlotte, cómo va tu salud? Supe por Amanda que tu pensión no es gran cosa. ¿Puedes cubrir tus gastos diarios? Su voz era suave, pero había un brillo en sus ojos, un juicio sutil pero cortante. Forcé una sonrisa compuesta, aunque algo se apretó en mi pecho. Recibo unos $2,500 al mes. Es suficiente para mis necesidades diarias. Mi salud está igual, algunos dolores viejos, pero nada serio. Oh, 2.500, alargó Patricia la palabra, arqueando levemente las cejas, con un aire de lástima casi imperceptible. Levanté mi taza para esconderme tras ella, enmascarando el aguijón que sentía en el orgullo. Ahora entiendo verdaderamente que, para algunas personas, todo tu valor se resume en el número de tu cuenta bancaria, y el mío ni siquiera me calificaba para un gesto de respeto en su mundo. Después de la cena, Jason llamó a Robert al estudio para consultar unos asuntos de inversión, dejando a Amanda y a Patricia en el sofá de la sala, medio viendo la televisión y medio susurrando entre ellas. Yo me sentía exhausta, no de cuerpo, sino en lo más hondo, donde el dolor se instala y no se va. Me disculpé diciendo que necesitaba descansar y me retiré a la habitación de invitados. Era pequeña, pero ordenada y luminosa. En la mesita de noche había una pequeña maceta con yedra, sus hojas frondosas y verdes desprendían una vitalidad silenciosa y obstinada. Pero yo me sentía pesada y atrapada. Me senté al borde de la cama, mirando el cielo gris fuera de la ventana, con la mente en otra parte. Pensé en aquel invierno cuando Jason quería esos costosos zapatos de baloncesto. Trabajé una semana de turnos de noche en el almacén solo para comprarlos. Pensé en sus años universitarios, cuando enviaba cada $1 ganado a duras penas viviendo de pan duro y agua del grifo. Pensé en su boda,
Cuando vacié mis ahorros e incluso pedí prestado a amigos para ayudarlo a dar la entrada de su primera casa. Nunca he hecho nada extraordinario en mi vida. Todo lo que quise fue hacer las cosas un poco más fáciles para mi hijo. Siempre pensé que eso sería suficiente, pero ahora siento que ni siquiera estuvo cerca. Permanecí en la habitación de invitados un largo rato antes de levantarme, necesitando aire. Abrí la puerta con cuidado y estuve a punto de salir cuando escuché voces bajas que llegaban de la sala. Eran Amanda y Patricia, hablando en voz queda, suaves pero claras como una campana en el silencio de la casa. «Mamá, ¿qué puede hacer esa anciana con $2.500 al mes?» La voz de Amanda, teñida de irritación apenas disimulada, me golpeó como un martillazo. «Aún se mueve bien, pero, ¿qué pasa cuando se enferme? ¿Se supone que debo dejarlo todo para cuidarla?» Mi pie se quedó clavado en el suelo, inmóvil. «Exacto. Te lo advertí», dijo Patricia con frialdad. «Esa pequeña pensión apenas cubre sus propias facturas. Si enferma, solo será una carga para ti». Contuve el aliento, el sudor frío empapando mis palmas. Traté de retroceder con disimulo, pero sus palabras se clavaron en mis oídos, negándose a dejarme ir. «¿Para qué mantenerla aquí?», murmuró Amanda, su voz un susurro amargo que me atravesó. $2.500 al mes ni siquiera pagarían una enfermera domiciliaria decente. «Por eso», dijo Patricia con calma escalofriante, «tienes que arreglar lo de la casa mientras ella aún está lúcida. Haz que te la firme a ti y a Jason antes de que sea demasiado tarde». «¿La casa?». Amanda sonó vacilante, pero había un matiz codicioso debajo. «Ese lugar es viejo, pero la ubicación es buena. Podríamos venderlo por 3, quizá 400.000. «Exacto», insistió Patricia con voz cargada de cálculo frío. «Tienes que tenerla en tus manos. De lo contrario, si ella pierde la razón y se la deja a alguien más, solo tendrás tu culpa». Además, añadió Amanda con ligereza, ha estado tosiendo mucho últimamente. Se la ve pálida también. ¿Quién sabe cuánto tiempo le quedará? ¿Quién sabe cuánto tiempo le quedará? Esas palabras me atravesaron el corazón como una hoja, fillosas y despiadadas. Sentí que la sangre en mis venas se congelaba. Mis extremidades se tornaron hielo. Incluso respirar dolía. El dolor, la rabia y un profundo sentimiento de traición me invadieron, inundándome por completo. Siempre había creído que Amanda, pese a sus pequeñas mezquindades, al menos me respetaba como suegra. Nunca imaginé que, a sus ojos, yo era solo una obligación de bajo valor, una carga envejecida que había que gestionar e incluso descartar cuando resultara demasiado pesada. Todas esas sonrisas, esas cálidas bienvenidas, las comidas cuidadosamente preparadas, todo era un acto. Y ahora había visto el guión antes de la escena final. Me mordí los labios con tanta fuerza que el sabor a sangre inundó mi boca. Las lágrimas ardían en las comisuras de mis ojos, pero las contuve. No podía venirme abajo allí. No podía permitir que me vieran romperme. Me deslicé de vuelta al cuarto de invitados, moviéndome como una soldado derrotada que se retira del campo de batalla. Mi pecho parecía desgarrado, pero en lo más profundo sentí una dolorosa claridad. No podía quedarme allí ni un minuto más. Aquella casa, con su té caliente y sus habitaciones acogedoras, se había convertido en una prisión de oro. Sin dudarlo, abrí de un tirón la maleta y empecé a meter mis cosas, una por una. Mis movimientos eran fríos y mecánicos, como si enterrara los últimos vestigios de mi dignidad. El abrigo de lana nuevo que había comprado para las fiestas. Los rollos de tocino ahumado que había pasado días preparando. El frasco de mermelada casera que había envuelto con tanto cuidado. Ahora todo aquello me parecía una broma cruel que se burlaba de mis esperanzas ingenuas. Busqué un bolígrafo en la mesita de noche y, con manos temblorosas, garabateé una nota corta. La vecina Ellen tuvo una emergencia. Fui a ayudarla. No se preocupen.
La aleta salió torcida y desordenada, reflejo del caos que me consumía. Respiré hondo, agarré la maleta y abrí la puerta con cautela. En la sala, el televisor seguía encendido a todo volumen. Amanda y Patricia conversaban animadamente, riendo suavemente, ajenas a mi presencia. Con la cabeza gacha, crucé la habitación, me puse los zapatos y abrí la puerta principal sin hacer ruido. En menos de 30 segundos estaba afuera. El viento invernal me golpeó la cara, crudo y cortante. Pero ningún aire helado podía competir con el frío que ya se había instalado en mi interior. No miré atrás. Sujeté con fuerza el asa de la maleta y di un paso tras otro en la noche. Cuando llegué a mi casita, el cielo ya estaba sumido en la oscuridad total. No encendí las luces. Me abrí paso a tientas hasta el sofá y me desplomé sobre él, el cuerpo pesado e inerte. La maleta quedó abandonada junto a la puerta, apoyada en la pared como un perro vagabundo que nadie quiere. La casa estaba inquietantemente silenciosa, rota solo por el fugaz paso de faros de coche cruzando las ventanas y proyectando sombras pálidas en la habitación. En la penumbra, oía el latido de mi propio corazón. Y, al fin, los sollozos que había contenido toda la noche. Las lágrimas fluyeron con violencia, calientes contra mis manos frías. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola, totalmente abandonada. La familia en la que pensé que podía confiar, el lazo por el que había entregado mi vida entera, había estado construido sobre el frágil cimiento del dinero y la conveniencia. A sus ojos, ni siquiera valía la molestia. Solo una anciana con una humilde pensión de $2.500. Una carga futura que había que descargar lo antes posible y sin complicaciones. No sé cuánto tiempo lloré. Lo suficiente para que las lágrimas se secaran. Lo suficiente para que mi corazón se helara. No iba a acostarme y aceptar esto. No podía. Por primera vez en mi vida necesitaba vivir para mí. Levanté la cabeza lentamente, contemplando la noche interminable más allá de la ventana. Quizá haber oído su conversación no fue un accidente. Quizá el universo me daba un último toque de atención. Había llegado el momento. Hora de reevaluar mi vida. Hora de reclamar mi futuro. Busqué la lámpara junto al sofá y la encendí. La luz no era fuerte, pero ahuyentó la oscuridad, iluminando la estancia. Y en lo más profundo de mi ser, una pequeña chispa persistente volvió a encenderse. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Jason. Su nombre brillaba en la pantalla, familiar y cargado de peso. Vacilé un instante antes de descolgar. Mamá, ¿por qué te fuiste tan de golpe? La voz de Jason sonaba preocupada y confusa. Amanda dice que dejaste una nota, algo de la vecina Ellen con una emergencia. Clis mi garganta, aferrando mi voz. Sí. El marido de Ellen sufrió un ataque al corazón repentino. Entró en pánico y me llamó para ayudarla. Era una mentira, y se asentaba en mi pecho como una piedra, pesada y sofocante. ¿Ya está todo bien?, preguntó Jason. Sí, todo está bien ahora, mentí. Lo llevaron al hospital. Continué hilvanando la mentira, con un sabor agrio subiéndome por la garganta. Me alegra oír eso, mamá. Cuídate mucho, ¿vale? Si pasa algo, tienes que decírnoslo. Hizo una pausa y añadió. Intentaré pasar a verte en unos días. No hace falta, respondí rápido, con voz ligera pero firme. Tú céntrate en tu trabajo. Yo estoy bien aquí. Después de colgar, solté un largo suspiro. Pero el aire me pareció aún más denso. No mucho después, llamó Amanda. Charlotte, ¿por qué te fuiste sin avisar? Estábamos muy preocupadas, dijo, con voz empapada de preocupación, perfectamente medida, perfectamente dulce. Pero la escuché, ese diminuto hilo de alivio en su tono, como alguien que se ha quitado de encima una carga indeseada.
Hubo una emergencia en casa. Ya lo solucioné, respondí con calma. Oh, pero tienes que cuidarte, ¿sí? Prométenos que si necesitas algo, nos lo dirás. No intentes arreglártela sola, insistió, sus palabras envolviéndome como una red de mentiras cuidadas. Murmuré algunas respuestas y colgué. Mirando la pantalla oscura en mi mano, esbocé una sonrisa amarga y rota. Lo más cruel de todo era saber que tenía que seguir interpretando, terminar la función que habían montado con tanto esmero, fingir que todo estaba bien. Tal vez eso sea la adultez de verdad, sonreír pese a los golpes, cubrir el dolor con silencio. 2 días después del día de San Valentín, Jason vino finalmente a verme. Se sentó tieso en el sofá, jugueteando con las manos, como si cargara con algo tan pesado que no supiera cómo dejarlo. Mamá, comenzó con voz apenas un susurro, ¿oíste algo? Mi corazón se apretó, pero mi rostro permaneció sereno, imperturbable. ¿Oír qué? Respondí, con tono ligero y sosegado. Jason me miró largo rato, como si intentara leer algo oculto en mis ojos. Sostuve su mirada con calma exterior, aunque mi corazón sangrara silencioso en el pecho. No podía decírselo. No, ahora. Si lo expusiera todo, solo empeoraría las cosas para él y para mí. No tenía sentido. Tras una larga pausa, bajó la vista y murmuró. Mamá, a veces Amanda dice cosas que no siente de verdad. Por favor, no te lo tomes a pecho. Al final, él siguió eligiéndola a ella. Asentí apenas, sin añadir nada más. El ambiente quedó en un silencio incómodo, roto solo por el tic-tac constante del viejo reloj de pared. Jason se quedó un rato más, preocupado por mi salud, recordándome que tomara mis medicinas, antes de levantarse e irse. Lo observé desde la ventana mientras bajaba apresurado los peldaños y desaparecía calle abajo. Una figura pequeña y solitaria engullida por la tarde gris. Sentí tristeza. También decepción. Pero, sobre todo, una familiar y cansada aceptación. El sol al que había entregado mi vida nunca podría comprenderme del todo. Cuando Jason se marchó, la casa volvió a su habitual y vacío silencio. Me senté sola en el sofá escuchando el tic-tac del reloj. Cada giro era un recordatorio sordo de lo huecos que se habían vuelto mis días. Empecé a reflexionar en serio por primera vez. ¿Cómo debería ser realmente la vida tras la jubilación? Ir al supermercado, tareas de cocina, alguna partida de ajedrez ocasional o una charla con viejos amigos en el parque. Todo parecía tan plano, tan tibio, como un vaso de agua abandonado demasiado tiempo, ni caliente ni frío, insípido e inolvidable. Aquella noche en casa de Jason, las palabras que había oído eran como un trueno amortiguado, destrozando la niebla de mi complacencia. No podía vivir así nunca más. Me levanté y empecé a revisar la vieja casa en la que había vivido la mayor parte de mi vida. Abrí armarios cubiertos de polvo, sacando montones de recuerdos olvidados. Uno a uno, los ordené, lo inútil a las bolsas de basura, y con esmero guardé lo que aún tenía valor. Enterrados en un antiguo baúl de madera encontré reliquias de otra vida, álbumes de fotos amarillentos. Uno me mostraba sonriendo radiante en la planta de la fábrica. Otro me retrataba en mi boda con mi difunto marido, él en traje impecable, yo en un sencillo vestido blanco, apoyada tímidamente en su brazo. Y luego estaba Jason, gordito y de mejillas sonrosadas, un niño con una sonrisa de sol. Entre las fotografías hallé certificados que no veía desde hacía décadas, mejor empleada, técnica destacada, y hasta una tarjeta de socio de un club de fotografía local. La cogí y soplé suavemente el polvo, decorriendo con los dedos las letras doradas desvaídas. Y de pronto los recuerdos volvieron con intensidad. En mi juventud amé verdaderamente la fotografía. Incluso cuando pasábamos apuros económicos, ahorré durante meses para comprar mi primera cámara, una Canon E1 de segunda mano. A donde iba, aquella cámara era mi compañera. Me uní a la Asociación de Fotografía de la ciudad,
aprendiendo trucos del oficio de fotógrafos experimentados. Algunas de mis fotos llegaron a publicarse en el boletín interno de la fábrica. Pero la vida se complicó. Había facturas que pagar. Jason que criar. Y poco a poco, la fotografía quedó relegada. La cámara terminó olvidada en un rincón, cubierta por una capa de polvo. Al recordarlo ahora, aquellas jornadas persiguiendo la luz a través del visor fueron algunos de los momentos más puros y verdaderos de mi vida. Difíciles, sí, pero tan reales. Tan llenos. Deposité con cuidado la vieja tarjeta de socio, sintiendo un impulso que no experimentaba hace años, una chispa de emoción. ¿Por qué no retomarlo? Todavía tenía tiempo. Todavía tenía fuerzas. Me negaba a permitir que el resto de mi vida se deslizara en silencio, sin que nadie lo notara. Registré el armario y, tras un rato buscando, por fin desenterré mi vieja cámara Canon. Me lo limpié con manos temblorosas, puyendo el polvo del cuerpo. Era vieja, una reliquia, pero seguía intacta, seguía siendo hermosa. En ese momento, tomé una decisión. Me matricularía en un curso de fotografía en la universidad comunitaria local. Empezaría de nuevo, bien hecho esta vez. Mi peor enemiga no era la enfermedad. No era la soledad. Era la rendición. Y había terminado de rendirme. Al día siguiente, vistiendo un suéter limpio y bien planchado, entré en la oficina de admisiones de la universidad comunitaria. El encargado de admisiones fue amable y paciente, ayudándome a inscribirme en una clase introductoria de fotografía. Ver las palabras Fotografía 101 impresas en la parte superior del formulario de inscripción hizo que mi corazón latiera con una mezcla de nervios y emoción, tal como cuando cobré mi primer sueldo por primera vez. Con mi nuevo carné de estudiante en la mano, salí del edificio a una tarde bañada por el sol. La luz me envolvió los hombros como una bendición. En ese instante, casi pude ver a la mujer que fui a los 20 años, cámara en mano, con los ojos abiertos de par en par ante el mundo entero. La vida en la universidad comunitaria resultó ser aún más rica de lo que había imaginado. La mayoría de mis compañeros eran jubilados como yo, descubriendo partes de sí mismos que habían dejado atrás. Todos reían, conversaban con facilidad y contaban historias a un ritmo que apenas podíamos seguir. Nuestro instructor, el señor Peterson, era un fotógrafo de prensa retirado con ingenio agudo e historias interminables. Cada clase estaba llena de humor y sabiduría, y hasta sus anécdotas más pequeñas nos hacían estallar de risa. Me entregué por completo al aprendizaje y, pronto, encontré un grupo de almas afines. Estaba Marta, una arquitecta retirada cuyas tomas de estructuras eran impresionantes, Tom, un profesor de filosofía jubilado apasionado por capturar la vida callejera y los momentos espontáneos, y Linda, un alma exuberante cuyas fotos siempre rebosaban flores y cielos azules. Conectamos de inmediato y formamos nuestro propio grupito de fotografía, dándole un nombre juguetón, el Club del Lente Dorado. Cada fin de semana salíamos juntos a paseos fotográficos. Mi vieja Canon era tosca comparada con el equipo moderno de los demás, pero las imágenes en blanco y negro que producía tenían una profundidad y un alma que ninguna tecnología nueva podía replicar. Más tarde, animada por el señor Peterson, ahorré varios meses de mi pensión y compré una cámara reflex digital de iniciación. Empecé a aprender técnicas de postprocesado, adentrándome en el mundo de los ajustes de luz, del recorte y la corrección de color. De pronto, mis días se llenaron de propósito y alegría, estudiando iluminación, encuadres, ajustes de cámara y retocando la viveza de una fotografía. Parecía haber viajado en el tiempo a una época en la que era fuerte, vivaz y llena de energía, cuando el tiempo pasaba lento como un goteo de una llave. Ahora deseaba que cada día tuviera 30 horas en lugar de 24. No pasó mucho antes de que el centro comunitario anunciara una exposición de fotografía titulada Viviendo nuestras mejores vidas. Nuestro club del lente dorado envió algunas piezas. Para mi sorpresa, una de mis fotos, Atardecer en la calle principal, obtuvo el segundo lugar.
La imagen mostraba una calle tranquila de pueblo bañada por el crepúsculo dorado y un anciano sentado en su porche, con una pipa entre los dientes, completamente en paz con el mundo. Ese anciano era Walter, el marido de Helen, sentado justo frente a su casa en la calle principal. Tras la exposición, el periódico local incluso dedicó un reportaje sobre mí, con foto incluida y un titular que rezaba: "Trabajadora jubilada redescubre su pasión a través del lente". Sostener aquel periódico en mis manos, ver mi nombre y mi foto impresa, me inundó de un orgullo profundo e indescriptible. Resultó que hay infinitas formas de vivir la vejez, como en la fotografía, cambias la perspectiva y todo el paisaje se transforma. Ya no era la carga de nadie, ni un pensamiento de último momento. Era la protagonista de mi propia vida. De algún modo, Jason consiguió ese artículo del periódico y apareció en mi puerta no mucho después. Tenía el periódico apretado en la mano, y su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa, incredulidad y orgullo. «Mamá, eres increíble. ¿De verdad lo tenías en secreto, ganando un premio y todo?», bromeó, medio en serio. Pero la admiración genuina en sus ojos era imposible de ignorar. «Oh, no es nada», dije, fingiendo modestia, aunque por dentro mi corazón daba volteretas. Jason me estudió un momento. «Te juro que luces diferente», dijo. «Te ves más radiante. Tienes una energía distinta». Por primera vez, lo sentí, su mirada había cambiado. Ya no era la preocupación educada y amable de siempre. Era respeto real, algo más cálido, que llenó mi corazón de una dulce y tranquila alegría. Unos días después, Amanda llamó. No habíamos hablado mucho cuando soltó, de pasada: «Oye, Charlotte, escuché que te estás tomando la fotografía muy en serio, que incluso ganas premios. Esas cámaras deben ser caras, ¿no?». Detecté al instante la chispa tras su tono tan amable. No estaba haciendo conversación, estaba tanteando, preocupada tal vez de que me estuviera gastando mis ahorros. Sonreí, con voz suave. «Oh, no es gran cosa, solo un pasatiempo. También he aprendido sobre pequeñas inversiones para conseguir un dinero extra para el equipo». No mencioné qué tipo de inversiones ni cuánto había ganado. La dejé con la duda. Se hizo un leve silencio en la línea y luego su voz volvió más cálida. «Wow, eso es increíble. De verdad vives tu mejor vida, Charlotte. Solo cuídate, ¿vale? No te excedas». Colgamos y sonreí para mis adentros. Qué curioso, ¿no? Cuanto menos buscas la aprobación de los demás, más cautelosos se vuelven con tu vida. Esa es la naturaleza humana. Aquellos de quienes dependes te toman por sentado, pero los que caminan con sus propias piernas incomodan a los demás. Con el tiempo, mi pequeño hobby de fotografía empezó a cobrar impulso. Empecé a subir mis fotos de paisajes y callejeras a una plataforma en línea. Al principio, era solo por diversión, pero poco a poco llegaron mensajes, gente preguntando por los derechos de mis fotos para sitios web, revistas o la decoración de cafés. Por sugerencia de un amigo, abrí una pequeña tienda en línea para vender impresiones de mi trabajo. Al principio lo traté como un proyecto secundario, pero, para mi asombro, el negocio empezó a despegar. Algunas de mis fotos aparecieron en portadas de libros de editoriales pequeñas, otras las compraron cafeterías independientes para decorar sus paredes, y otras, personas que las querían para su hogar. Después de descontar las comisiones de la plataforma y los costos de impresión, ingresaba entre $300 y $400 al mes extra. No era una fortuna, pero para mí significaba todo. No se trataba del dinero en sí, sino de demostrar que aún podía crear valor en mis propios términos y a mi manera. La noticia de mi pequeña historia de éxito llegó a oídos de Amanda por medio de una amiga suya. A partir de entonces, su actitud cambió por completo. De repente, Amanda me llamaba cada pocos días, comprobando con una dulzura casi exagerada: «Charlotte, ¿estás libre este fin de semana? Ven a cenar. Voy a hacer estofado de ternera. Charlotte, va a refrescar,
Te compré un suéter nuevo. ¿Cuándo vienes a recogerlo? Su entusiasmo era casi asfixiante y yo sabía perfectamente que lo alimentaba. Rechacé la mayoría de sus invitaciones con una sonrisa educada. Amanda, qué detalle tan lindo, pero este fin de semana salgo con mi grupo de fotografía. De verdad no necesito un suéter nuevo. Tal vez podrías dárselo a tu mamá, ¿no crees? Gracias por pensar en mí. He estado bastante ocupada, pero me cuido muy bien. Le conté sobre mis próximas exposiciones, los viajes que planeaba con mis amigos del Club del Lente Dorado, y lo llenos y emocionantes que eran mis días. No guardaba rencor, simplemente no tenía intención de volver a una relación basada en pretensiones y conveniencias. Una vez que ves a las personas tal como son, es fácil dejarlas ir. Ya no necesitaba la aprobación ajena para medir mi valía. El mundo gusta medir la riqueza en cifras, pero yo había aprendido algo mucho más preciado. La verdadera riqueza es la libertad, especialmente la libertad de vivir sin cadenas de culpa, obligación o expectativas ajenas. Mi viaje fotográfico ganaba cada vez más impulso. En una exposición, un fotógrafo local de renombre vio mi trabajo. No paró de elogiar mi atardecer en la calle principal, diciendo que contenía una rara honestidad emocional, cálida, auténtica y rica en ternura humana. Gracias a su recomendación, me invitaron a exponer en el próximo Festival de Arte de la ciudad. Fue un honor más allá de lo que jamás habría imaginado. Seleccioné cuidadosamente 5 de mis mejores piezas, las reedité, las imprimí y las enmarqué. El día de la inauguración llevé mi nueva gabardina gris azulada, con mi credencial de expositora prendida con orgullo en el pecho. Frente a mis fotografías, sentí un cóctel de nervios y orgullo revolviéndose dentro de mí. El salón de exposiciones estaba repleto de visitantes. Observé, con el corazón latiendo con fuerza, cómo la gente se detenía ante mis imágenes, las estudiaba y se susurraba entre sí. Algunos jóvenes incluso sacaban sus teléfonos para tomarles fotos con un cuidado casi reverente. La sensación de ser verdaderamente vista, verdaderamente reconocida, fue abrumadora y hermosa. Por un momento, fue como si tuviera 30 años de nuevo. Con el rabillo del ojo, vi 2 figuras familiares, Jason y Amanda. Se mantenían al borde de la multitud, mirando mis fotografías y al mismo tiempo echando miradas hacia mí. Sus rostros eran un libro abierto, sorpresa, incredulidad y algo más difícil de disimular. Incomodidad, tal vez incluso un atisbo de remordimiento. Amanda inhaló con fuerza, luego se pegó una sonrisa luminosa en la cara y avanzó. Charlotte, felicidades. Tu trabajo es increíble. A nivel absolutamente profesional, exclamó. Su voz un poco demasiado alta, su expresión un poco demasiado tensa, emociones parpadeando tras sus ojos como una tormenta que no podía reprimir. Jason la siguió y me dio una ligera palmada en el hombro. Mamá, en serio, no tenía idea de que fueras tan buena. Asentí con calma. Gracias. Por dentro no sentía más que quietud. La gran ironía de la vida. El momento en que ya no anhelas la aprobación de alguien es justo cuando esa persona se apresura a ofrecértela. Pero para entonces, sus aplausos ya no significan nada. Después de la exposición, Jason y Amanda insistieron en invitarme a cenar para celebrarlo. Accedí. Terminamos en un acogedor restaurante italiano cercano, recluidos en un salón privado. La mesa rebosaba platos ricos y coloridos, la atmósfera forzada en una alegría extraña. Jason no dejaba de servirme vino, colmándome de elogios. Amanda lucía una sonrisa deslumbrante, llenándome el plato de comida, cuidando de mí con un calor demasiado ansioso. Bajo esa superficie podía verlo claro como el día. Aquella cena no era solo una celebración, era una trampa. Y, como esperaba, tras la tercera copa de vino y el quinto plato, Jason dejó la copa y habló, fingiendo despreocupación. Mamá, Amanda y yo hemos estado buscando casa últimamente. Asentí levemente, esperando la verdadera razón. Este apartamento ya nos queda un poco pequeño, continuó,
sobre todo si pensamos en formar una familia. Encontramos un lugar, 3 habitaciones, excelente ubicación, realmente perfecto, pero nos falta un poco para el pago inicial. Se dirigió a Amanda con una rápida mirada. Amanda se inclinó inmediatamente, con voz empalagosa. Charlotte, pensamos que, ya que tu fotografía va tan bien, ganando premios, vendiendo obras y todo eso, tal vez podrías, ya sabes, echarnos una mano. Sus ojos brillaban de expectativa, apenas ocultando la urgencia de fondo. Al final, todo fue el mismo viejo baile, querían dinero. Sonreí interiormente. ¡Qué rutina tan predecible! Dejé mis cubiertos, me sequé la boca con la servilleta y los miré, perfectamente tranquila. Comprar una casa nueva suena maravilloso, dije con voz uniforme, como si comentara el clima, pero me temo que no podré ayudar mucho. La sonrisa de Amanda vaciló. Su voz se tensó ligeramente. ¿Por qué no? Verás, dije con suavidad, dando un golpecito en el borde del vaso de agua, la fotografía no es precisamente un pasatiempo barato. Equipo nuevo, gastos de viaje para las sesiones. Y últimamente he estado reuniendo fondos con algunos amigos para abrir un pequeño estudio de fotografía. Requiere una inversión inicial considerable. Dejé que lo asimilaran antes de dar el golpe final, todavía sonriendo. Además, estoy planeando un gran viaje a Alaska a finales de año para fotografiar las auroras boreales. Cada dólar ya está comprometido. Jason bajó la cabeza, fingiendo sorber su té. El rostro de Amanda se endureció, con la decepción y la frustración apenas disimulada cruzando su semblante. Cuando por fin te abres tu propio camino, se quedan fuera llamando a la puerta en vano. La cena de celebración terminó tal como esperaba, no con calor humano, sino con un silencioso adiós tenso. Unos días después, recibí una llamada inesperada, Patricia, la madre de Amanda. Su voz rezumaba entusiasmo, cargada de cumplidos que prácticamente goteaban por el auricular. Me llamaba inspiradora, llena de talento oculto, e insistía en que yo estaba viviendo la vida al máximo. Y entonces llegó la verdadera razón de su llamada. Charlotte, ¿estás libre pronto? ¿Por qué no vienes a tomar un té? Podemos ponernos al día. Todos mis instintos se dispararon, pero acepté, tenía curiosidad por saber qué tramaban. Cuando llegué a su casa, Patricia me recibió como si fuera una celebridad perdida hace años. El té fluía sin parar y la mesa se cubría de pasteles importados, los cumplidos brotaban de ella como un grifo averiado. Robert, el padre de Amanda, se sentó rígido a un lado, con ganas de desaparecer, soltando alguna risa incómoda de vez en cuando. Tras una agotadora ronda de charla trivial, Patricia al fin dejó la máscara caer. Se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro empalagoso. Charlotte, hay algo que quiero mencionarte. Mi hijo, el hermano de Amanda, David, está trabajando en un proyecto increíble en este momento. Tiene un potencial enorme. Solo necesita un poco de capital inicial. Sonreí fríamente para mí misma. Allí estaba Patricia presionando con voz azucarada e insistente. Sé que últimamente tienes buen ojo para las inversiones. Y con las ventas de tus fotografías yendo tan bien, ¿por qué no te involucras? No haría falta mucho, tal vez 100.000. A fin de año tendrás dividendos, sería mucho más fácil que ganarlo foto a foto. El brillo en sus ojos era inconfundible. Ya no me veía a mí, veía un cajero automático ambulante. Le levanté la taza de té, soplé suavemente en el borde y dije despacio. Patricia, muchas gracias por pensar en mí, pero me temo que no puedo ayudar. Su sonrisa se congeló. ¿Por qué no? Preguntó, esforzándose por mantener un tono amable. Para ser honesta, dije, dejando la taza con cuidado, mi expresión tan sincera como la suya era falsa, acabo de asociarme con unos amigos para abrir un estudio de fotografía. Prácticamente he agotado mis ahorros. Ahora mismo no podría sacar un centavo ni intentándolo. Estudio de fotografía, parpadeó,
claramente sin esperarlo. Así es, añadí con una sonrisa radiante. Estamos empezando y andamos a tope de trabajo. Su rostro se entornó ligeramente, pero forzó otra sonrisa quebradiza y cambió de tema. La gente muestra su verdadero yo cuando cree que tienes algo que necesitan, cuando estás en apuros te ignoran, cuando brillas, corren a coronarte con este tipo de afecto barato. Hacía tiempo que aprendí a sonreír y rechazar con educación. En cuanto a mi pequeño estudio, mal que bien ya había despegado. Acabábamos de cerrar nuestro primer gran contrato. Una empresa de viajes se enamoró de nuestro estilo fotográfico y nos contrató para una campaña promocional de su nuevo tour de auroras boreales en Alaska. Cuando se firmó el contrato y el pago por adelantado llegó a la cuenta, la oficina entera estalló de emoción como en la mañana de Navidad. No era solo un trabajo, era un sueño que había guardado hace décadas finalmente haciéndose realidad. Me sumergí en los preparativos con la emoción de una niña antes de un viaje escolar, investigué previsiones meteorológicas, actualicé el equipo, limpié los objetivos, todo un frenesí maravilloso. Cuando Jason se enteró de que me marcharía a Alaska un mes entero, llamó de inmediato. Mamá, ¿Alaska un mes? ¿En serio? ¿A tu edad? Hace un frío tremendo allí. ¿Estás segura de que podrás con ello? Su voz rezumaba preocupación, pero tras ella había algo más, algo duro, punzante. Tenía miedo de que me estuviera gastando demasiado en mí misma y cortara el plan de respaldo que él guardaba discretamente. Suspiré internamente, pero mantuve la voz alegre. Claro que sí, es caro, pero esta vez la empresa de viajes corre con los gastos. Y el estudio, añadí, Tom y Linda se encargarán de todo mientras yo no esté. Mamá, tal vez deberías pensarlo un poco más, sugirió Jason. No hace falta, interrumpí con suavidad. Ya tengo los billetes comprados. Pasé mi juventud atada a hipotecas, matrículas y responsabilidades infinitas. Ahora me toca a mí. No pienso perderme otro horizonte. Jason guardó silencio al otro lado de la línea. En la juventud, la prioridad era sobrevivir, aplastados por préstamos y deberes que nunca cuestionábamos. Pero el envejecimiento me enseñó la verdadera lección: la libertad no es algo que te regalan, es algo que ganas, con pasos firmes y decididos. Alaska resultó ser aún más impresionante de lo que había soñado. Las auroras danzaban en el cielo nocturno, vertiendo oleadas de luz como un artista esparciendo galaxias sobre un lienzo. Nosotros, una troupe variopinta de fotógrafos veteranos, arrastrábamos nuestro equipo por noches bajo cero, avanzando por suelos helados para capturar cada milagro fugaz de color. Fue un trabajo agotador, helador y extenuante, pero mi corazón no había estado tan vivo en años. Fue alegría pura y sin filtro. Durante aquel mes, no solo completamos con éxito la sesión, sino que nuestro pequeño estudio también cobró su primer cheque importante. Y, lo más importante, en ese viaje conocí a alguien que cambiaría mi vida. Su nombre era Emily Sánchez. Tenía 2 años menos que yo, otra viajera solitaria en busca de auroras boreales. Nos encontramos por casualidad en un pequeño mercado al aire libre de un pueblo tranquilo. Surgió una conversación y, antes de mucho, nos dimos cuenta de que teníamos mucho más en común que la fotografía. Emily había sido profesora en la universidad comunitaria antes de jubilarse. Su esposo había fallecido hacía años y sus hijos se habían dispersado por otros estados. Vivía sola ahora, independiente, llena de energía y de historias por contar. Hablamos de fotografía, de viajes, de la vida. Y en la segunda mitad del viaje, nos volvimos inseparables, nos tomábamos fotos mutuamente, compartíamos comidas y nos cuidábamos la una a la otra. Con Emily, todo fluía fácil y ligero. No había motivos ocultos, no había obligaciones, solo amistad genuina. Cuando el viaje terminó, me abrazó con fuerza y sonrió. Charlotte, conocerte ha sido lo mejor de toda esta aventura. Cuando vuelvas a ponerte en pie, la próxima parada será Islandia. Las auroras boreales son aún más espectaculares allí. Trato hecho. Reí sin dudar.
Cuando llegué a casa, me quedé mirando mi saldo bancario en ascenso, las cientos de fotos impresionantes almacenadas en mi disco duro, las tontas selfies que Emily y yo nos habíamos hecho juntas, y sentí una satisfacción más profunda que las palabras. La vida después de los 60, resultó, podía ser incluso más emocionante que los años anteriores, sobre todo cuando finalmente dejabas de malgastar tu tiempo en personas y cosas que no te merecían. Emily y yo mantuvimos el contacto, intercambiando fotos, compartiendo consejos de edición, planeando nuestra aventura. Mi lado derecho se entumeció. Mis palabras se entrecortaron. Mi corazón se hundió. Marqué al 911 de inmediato. En el hospital lo confirmaron, un pequeño derrame. Afortunadamente, recibí ayuda lo bastante rápido para evitar daños mayores, pero los doctores insistieron en que me quedara en observación al menos una semana. Tendida en esa cama de hospital estéril, bajo luces fluorescentes brillantes y con el tufo antiséptico impregnando el aire, una tristeza profunda se abatió sobre mí. Algunos planes tendrían que esperar. Emily me visitó casi a diario. Traía sopa casera, las últimas revistas de fotografía y una calidez que atravesaba el frío de las paredes. Incluso echó una mano en el estudio, asegurándose de que todo funcionara sin contratiempos. Su amabilidad era sencilla, pura y real, como la luz del sol filtrándose por una ventana empañada. Jason y Amanda también vinieron. Fueron atentos, correteando como cuidadores perfectos. Jason hacía recados. Amanda rondaba junto a la cama, ofreciéndome agua, pelando fruta, cuidándome con esmero. Al verlos, sentí un nudo de emociones. Sabía en el fondo cuánto de su preocupación era genuina y cuánto mera actuación. Una semana después, me dieron el alta. Los médicos me advirtieron que tomara las cosas con calma y comiera con cuidado para evitar el estrés. El día que llegué a casa, Amanda hizo su jugada. Charlotte, dijo con voz alegre, como acabas de salir del hospital, nos preocupa que estés sola. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Podemos cuidarte como se debe. Sus ojos brillaban con lo que claramente creía sinceridad convincente, pero yo olía el motivo real, agudo y agrio bajo toda esa dulzura. El cuidado auténtico no lleva condiciones. La piedad filial calculada siempre apesta. Me recosté en el sofá, sosteniendo la taza de sopa que Emily me había traído, dejando que su calor se filtrara por mis dedos y llegara a mi corazón. Gracias, Amanda, dije con una sonrisa suave y serena, pero no es necesario. Me estoy recuperando bien. Estoy acostumbrada a vivir sola y disfruto de mi libertad. Hice una pausa, luego añadí con naturalidad. Además, Emily vive a solo unas cuantas cuadras. Puede pasar cuando necesite algo. Observé el relámpago en el rostro de Amanda, la sonrisa que se tensó demasiado rápido, el destello diminuto de algo afilado en sus ojos, pero se recompuso al instante, pegándose otra vez la máscara de la nuera preocupada. Claro, claro, dijo, ya sabes, los accidentes ocurren. Solo queremos estar preparados. Vaciló y luego soltó la carta definitiva, con voz casi despreocupada. Charlotte, quizás sea hora de pensar en redactar un testamento. No por nada malo, claro, solo por precaución. Es mejor tener todo en orden que andar a las carreras después, ¿verdad? Ahí estaba. El zorro no puede esconder la cola para siempre. Sonreí dulcemente, interpretando mi papel a la perfección. ¿Un testamento? Dije, rascándome la cabeza como si estuviera confundida. Oh, realmente no tengo mucho. Solo esta vieja casa y una pequeña pensión, suficiente para arreglármelas. Luego añadí con despreocupación. Y estoy muy bien ahora, el estudio me mantiene ocupada. Quizá cuando baje el ritmo, lo consideraré. Los ojos de Amanda se oscurecieron por un instante. Un destello de frustración cruda que no pudo ocultar antes de pegarse otra vez esa sonrisa empalagosa. A veces, hacerse la boba es la armadura más afilada que una anciana puede llevar.
Tras recibir el alta, el entusiasmo de Amanda se volvió casi absurdo. Donde antes llamaba ocasionalmente, ahora aparecía en mi casa cada 2 días, con los brazos cargados de frutas orgánicas, suplementos y una sonrisa melosa. Charlotte, ¿cómo te estás sintiendo últimamente? Si necesitas algo, solo dilo. Era más cálida que cualquier Iza. Pero sus ojos seguían recorriendo mi salón, deteniéndose en las estanterías, el escritorio, los cajones, y su conversación, casual, distaba mucho de ser casual. Charlotte, tu estudio de fotografía va genial, ¿verdad? ¿En qué grandes proyectos trabajas? Emily vive sola también, ¿no? Seguro que se ven todo el tiempo. Ya sabes, Charlotte, quizás sea hora de renovar este lugar. Imagínate lo bonito que quedaría con un toque moderno. Cada pregunta estaba bañada en miel, pero llevaba una fina y afilada sonda debajo de la superficie. Sabía exactamente lo que buscaba. Aún así, sonreí educadamente, mantuve el tono ligero y no le di nada. Pero entonces, una tarde, todo cambió. Fui a darme una ducha. Como aún me recuperaba, me movía despacio. Me tomé mi tiempo. Al salir, con la toalla sobre los hombros, pasé por el estudio y, por la puerta entreabierta, la vi, Amanda, de pie junto a mi escritorio, rebuscando papeles con la concentración de una ladrona. Me acerqué sigilosamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sostenía mis extractos bancarios y mis pólizas de seguro. Por un segundo, el mundo se inclinó. El frío que recorrió mi cuerpo fue más cortante que cualquier ráfaga de viento de Alaska. Había esperado a que estuviera vulnerable, literalmente desnuda e indefensa, para husmear en mis documentos privados. La ira que me subió a la cabeza estuvo a punto de hacerme estallar allí mismo. Pero me obligué a detenerme. No era el momento. No, aún. Si la confrontaba, perdería la ventaja. Mejor jugar con inteligencia. Carraspeé fuerte en el pasillo. Mis pasos, lentos y deliberados, me llevaron hacia el dormitorio. Oí el revuelo frenético tras de mí, Amanda metiendo apresuradamente los papeles en el cajón, tratando de recomponer el rostro antes de salir como si nada hubiera pasado. Oh, Charlotte, ¿ya terminaste? No escuché que pararas el agua. Me limité a mirar a mi alrededor mientras esperaba. Esa sonrisa falsa y nauseabunda. No eran los extraños los que había que temer, sino los que envuelven su codicia en el lenguaje de la familia. Aquella noche, tras comprobar 2 veces cada cerradura de cada ventana, reuní todos los documentos importantes, escritura de la casa, tarjetas bancarias, pólizas de seguro, acuerdos de fideicomiso, y los guardé en la pequeña caja fuerte que había instalado en silencio hacía meses. Unos días después, Emily vino a verme. Nos sentamos en la cocina bebiendo té, la fácil compañera entrando calorosamente en mi interior. A mitad de la taza, Emily vaciló, jugueteando con su propia taza. Charlotte, hay algo que he estado debatiendo si contarte o no. Adelante, Emily, dije con suavidad. Entre nosotras no hay secretos. Ella se mordió el labio y se acercó. Hace unos días, vino una mujer extraña a mi puerta, preguntando todo tipo de cosas sobre ti. Detalles muy específicos, tu salud, tus ingresos, si tienes hijos, si planeas volver a casarte. Un pavor intenso se asentó en mi estómago. ¿Cómo era? Pregunté en voz baja. Emily la describió y mi corazón se hundió. Tenía el sello de Amanda por todas partes. Para asegurarme, pedí a Tom, un antiguo funcionario policial que ahora era mi socio en el estudio, que investigara un poco. No tardó en surgir la verdad, Amanda había contratado a un investigador privado. Había encargado una investigación de antecedentes completa, sobre mí, mis finanzas e incluso intentando hurgar en la vida de mis socios. En ese momento, cualquier esperanza residual que me quedara se desplomó. A sus ojos, yo no era familia, era un billete de lotería viviente que aún no habían cobrado.
Curiosamente, tras la ola de dolor y rabia, sonreí. Si querían jugar, yo estaba más que lista para jugar, y esta vez sería yo quien marcara las reglas. Aquel día, mientras Amanda estaba en mi casa, tomé deliberadamente el teléfono y, en voz lo suficientemente alta para que toda la sala lo escuchara, marqué a mi abogado, el señor Miller. Señor Miller, ¿podría pasar por mi casa mañana por la tarde? Me gustaría hablar sobre la revisión de mi testamento. Cuanto antes, mejor. En cuanto salieron las palabras de mi boca, oí el estruendo de un vaso rompiéndose en la sala. Sonreí para mis adentros. Cuando la familia se convierte en carroñera, la mejor venganza es quitarles el sueño. Al día siguiente por la tarde, puntual, llegó el señor Miller. Y, curiosamente, apareció Amanda también, cargando una cesta llena de fruta. Al ver al abogado sentado en la sala, su sonrisa se tensó como una máscara pegada en el rostro equivocado. Forzada, frágil, casi risible. Invité al señor Miller a sentarse y, asegurándome de que Amanda oyera cada palabra, fui directo al grano. Señor Miller, dije con calma, quisiera actualizar mi testamento. Es importante dejar todo en orden antes de que sea demasiado tarde. Solté un suspiro teatral para darle efecto y bajé la voz a un tono grave. Dados mi edad y mis recientes problemas de salud, creo que es mejor ser muy clara. Está la casa, mis ahorros y mis participaciones en el estudio. Amanda se sentó al borde del sofá, pelando una manzana con cuidado exagerado, pero sus oídos estaban alerta como un halcón. Lo he pensado detenidamente, continué, sonriendo lo justo para hundir la cuchilla. Tengo la intención de dejar la mitad de mi patrimonio a la Asociación de Fotógrafos de Los Ángeles, para crear un fondo para fotógrafos mayores que, como yo, sigan persiguiendo la belleza y la pasión en la segunda mitad de la vida. La manzana se le escapó de las manos a Amanda y cayó al suelo con un golpe sordo y repugnante. Su rostro palideció. Sus labios temblaron. Sus ojos, desorbitados y frenéticos, se fijaron en mí como si la hubiese abofeteado. Charlotte, tú. Balbuceó, incapaz de articular una frase. La ignoré por completo y me volví hacia el señor Miller para discutir los detalles de la donación, como si Amanda ni siquiera estuviera allí. El señor Miller asintió pensativo, anotando todo sin mostrar emoción alguna. Cuando terminamos y el señor Miller se marchó, Amanda se quedó detrás, inmóvil en el rincón del sofá, una cáscara vacía de su habitual yo chispeante. Por fin balbuceó. Charlotte, ¿en serio? Jason es tu hijo. La miré con calma, inquebrantable. Lo he meditado muy cuidadosamente, dije, con la voz suave pero firme. El dinero es solo dinero. Prefiero que deje algo significativo a que se convierta en una ficha de negociación para quienes nunca me han importado de verdad. El rostro de Amanda se torció, la farsa disolviéndose en algo amargo y crudo. Pero no se atrevió a replicar. Esa noche, me recosté en el sofá y activé la transmisión de la cámara oculta que había instalado silenciosamente en la casa de Jason unas semanas atrás, apuntando solo al salón. En la pantalla, Amanda y Jason discutían acaloradamente. Amanda agitaba los brazos con frustración, la voz estridente y rota. Jason se encogía, encorvado, la cara una máscara de desesperación. Los observé en silencio, sin sentir triunfo, solo una tristeza tan profunda que parecía fosilizada. El dolor más hondo de la vida no es la soledad, sino darse cuenta de que incluso los lazos de sangre pueden convertirse en una fría hostilidad transaccional. Supe entonces que este grotesco teatro debía terminar. Al día siguiente, llamé a Jason, Amanda, Patricia y Robert, invitándolos a cenar el fin de semana siguiente. Hubo vacilación, voces tensas y cautelosas al teléfono, pero al final todos aceptaron. El sábado por la tarde nos encontramos en un restaurante tranquilo. El salón privado estaba iluminado apenas con un resplandor suave que no lograba disimular la tensión en la mesa. Los ojos de Patricia se movían nerviosos, Amanda jugaba con el tenedor, fingiendo no notar el temblor de sus manos. Jason se sentó tieso y sombrío, la mandíbula apretada.
Solo Robert mantuvo algo de compostura, aunque tampoco pudo ocultar la inquietud tras sus ojos. Los platos llegaron intactos. El aire se espesó como hormigón húmedo. Carraspeé, rasgando el silencio. Os he invitado para aclarar las cosas, dije con calma, barriendo la mirada sobre todos antes de posarla en Amanda y Patricia. La sala se congeló. Con lentitud deliberada, saqué de mi bolso un pequeño dispositivo negro, un grabador de voz. Cada aliento alrededor de la mesa pareció detenerse. Pulsé, reproducir. Mamá, ya sabes que Charlotte solo recibe, ¿qué? Unos 2.000 al mes de la jubilación. Apenas le da para ella sola. Si se enferma, tendremos que cuidarla. Y, honestamente, no podemos. Exacto. Te dije que hay que planificar con antelación. Ya es una carga financiera. Mejor que firme la casa ahora, mientras su mente sigue clara. Y seamos sinceros, su salud no está bien. Igual no le queda mucho. Las voces de Amanda y Patricia resonaron altas e innegables, cada palabra cayendo como una bofetada. Aquello era el arte de sobrevivir a la traición, no soportándola, sino eligiendo el momento exacto para poner las cartas sobre la mesa. La grabación continuó. Nadie habló. Nadie se atrevió. El rostro de Amanda se volvió fantasmagóricamente pálido, sus manos temblaban mientras aferraba el borde de la mesa. Patricia se encogió, los dedos retorciendo el mantel con pánico. Jason miraba a Amanda con incredulidad y rabia contenida. Robert suspiró, los hombros cayendo en derrota al cerrar los ojos y contemplar el desastre. La verdad quedó al descubierto, sin retorno posible. La grabación por fin se detuvo. Apagué el dispositivo con calma y recorrí la mesa con la mirada, serena e imperturbable. Esta grabación, dije, con la voz baja pero cortante como una cuchilla, fue captada durante mi visita de Año Nuevo a vuestra casa. Llegué con la simple esperanza de una reunión familiar y esto es lo que escuché. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire gélido. Así que me fui, no porque la vecina tuviera una emergencia, sino porque mi corazón ya se había helado. Otra pausa. Luego continué, cada palabra medida y deliberada. En estos meses he reflexionado mucho. ¿Vale realmente una persona solo lo que hay en su cuenta bancaria? ¿Vivir con una pensión modesta significa que merezco ser descartada o conspirado contra? Sonreí, no con amargura ni ira, sino con una claridad silenciosa y endurecida. He comprendido algo, mi valor nunca ha dependido del juicio de otros, y desde luego no disminuye con vuestro desprecio. Mi voz se mantuvo clara y firme al atravesar el silencio asfixiante. Y seguí. He actualizado y notariado oficialmente mi testamento. Todas las miradas se fijaron en mí. Mi casa se donará tras mi fallecimiento al programa de viviendas para mayores de la comunidad, proporcionando refugio a residentes ancianos necesitados. Mis ahorros se destinarán a mi propio cuidado, a mi salud, a mis viajes, para asegurar que viva mis años restantes con libertad y dignidad, y las ganancias y activos de mi estudio de fotografía financiarán la creación del Fondo Sueños de Plata, a través de la Asociación de Fotógrafos de Los Ángeles, para apoyar a otros creadores mayores que se niegan a desvanecerse silenciosamente. La sala quedó mortalmente quieta. El rostro de Amanda se volvió de un blanco enfermizo. Patricia mantuvo la cabeza gacha, silenciosa y avergonzada. Los labios de Jason se movían, deseando decir algo, cualquier cosa, pero al final solo cerró los ojos, quebrantado por el peso de todo. Entonces el silencio se hizo añicos. Robert golpeó la mesa con la mano con un estrépito furioso. «Tú también», bramó, con la voz tensa de rabia y temblando de decepción. «Habéis ido demasiado lejos. Os habéis deshonrado». Se volvió hacia mí, la voz quebrada, e inclinó profundamente la cabeza. «Charlotte, lo siento. Lo siento mucho. Debería haber hecho más. Debería haber detenido esto. Por favor,
perdónanos. Jason finalmente se derrumbó. Me agarró la mano, sollozando abiertamente, totalmente vulnerable. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Por favor, dame otra oportunidad. Amanda permaneció inmóvil, cabeza agacha, una escultura de arrepentimiento sin vida. Yo me quedé quieta, mirándolos, no con triunfo ni venganza, sino con una profunda tristeza desgastada en los huesos. Lo más frágil del mundo no es el cristal, es el amor familiar. Cuando se somete al peso aplastante de la codicia. Me volví hacia Jason, con voz suave pero firme. Jason, no llores. Él alzó la vista, el rostro empapado en lágrimas. Madre e hijo son un vínculo de sangre que no puede romperse. Hablé en voz baja, pero desde ese momento todos viviríamos vidas separadas. No necesito vuestro amor ni vuestro respeto, y no ofreceré sacrificios incondicionales. Somos familia, sí, pero también individuos que se sostienen por sí mismos. Dejé que mi mirada recorriera la mesa, posándose brevemente en cada rostro, y asentí con una sonrisa suave, casi serena. En realidad, ya tengo planes para el mes que viene. Me dirigiré al norte para perseguir la aurora, para capturar la luz y la nieve del Ártico. La vida, dije simplemente, apenas comienza. Nadie habló. Nadie se atrevió. La cena terminó con un incómodo silencio. Jason insistió en llevarme a casa. Durante todo el camino apretó el volante como si fuera a romperse, abriendo la boca varias veces sin poder articular una palabra. Al aparcar frente a mi casa, alcancé la manilla de la puerta. Antes de que pudiera bajar, él me agarró del brazo. Mamá. Su voz se rompió. Luego abrió de golpe su puerta y, de un tirón, se arrodilló en la entrada helada. Mamá, por favor. Te lo suplico. Dame otra oportunidad. Verlo arrodillado, los hombros temblando con los sollozos, algo dentro de mí se estremeció. Después de todo, aquel era el niño al que había protegido con mis propias manos. Me acerqué despacio, con el corazón encogido, y lo levanté con ternura. Jason, dije suavemente, apoyando una mano en su hombro tembloroso, todos cometemos errores. Lo que importa no es la disculpa en un momento de arrepentimiento.